la imagen que tenemos del egipcio hombre, en este caso, por ejemplo, es de un señor con un faldellín y se acabó. Difícilmente los egipcios iban vestidos así. ¿Por qué no se los representan así? No lo sabemos. Pero bueno, igualmente, en invierno, que digo, en el desierto, en Egipto hace frío, no puedes ir, tienes que ir tapado. Y el verano al revés. O sea, si tú vas con un faldellín en pleno agosto por Giza, por ejemplo, o sea, coges una quemada que no lo explicas. Entonces, claro, por otro lado es interesante el por qué nos lo representan así, ¿no? Obviamente nos están seguramente representando algún tipo de ideal de cuerpo y de ideal de vestido. Aquí entramos en otro tema, que las representaciones que tenemos normalmente son de la élite y las hace la élite. Yo siempre lo digo, ¿no? Vemos las figuras de los faraones, por ejemplo, las divinidades y los hombres son tipos totalmente musculados. No tenemos ningún señor pues gordito, o sea, es decir, lo que se nos está representando para mí es un ideal del hombre hegemónico, como si dijéramos, el hombre patriarcal, en el sentido que, bueno, no, después de eso no tenemos ningún faraón gordo, por ejemplo, que seguramente era como eran. ¿Por qué? Pues porque los campesinos son los que trabajaban en el campo, los que modulan el cuerpo a través del esfuerzo físico, y los faraones, como todos los reyes, pues no hacían nada. Entonces, sus cuerpos no podían ser así. Eso nos está dando una información, ¿no? Nos está dando una información, pues eso, de la representación del hombre hegemónico, el hombre fuerte, el hombre musculado, y por otro lado, pues eso, que nos puede dar una información, entre comillas, de un ideal de cuerpo. Claro, me decías del erotismo. Claro, esto es un concepto cultural. El erotismo, como bien sabemos, es muy distinto en todas las culturas. Si realmente fueran con poca ropa, pues seguramente eso no sería erótico, porque sería la normalidad. ¿Vale? Para nosotros lo erótico es el cuerpo desnudo o incluso semidesnudo, porque no estamos acostumbrados a ver esos cuerpos por la calle. Entonces, la desnudez o semidesnudez nos crea sensualidad y erotismo. Para los egipcios, como no sabemos cómo iban vestidos, porque yo estoy seguro que no iban medio en pelotas, como aparece en las imágenes, pues claro, el erotismo sería distinto. Y después ya cuerpos ideales también ya sabemos que tenemos las gracias de Rubens, por ejemplo, que era un cuerpo ideal, más bien entrado en carnes, en este caso de mujer, y hoy día el cuerpo ideal de una mujer, de una mujer no es ese. Y estamos dentro de la misma cultura, pero en una cronología distinta. El problema, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando estudiamos Egipto se generaliza, pero tenemos que tener muy en cuenta quién nos da esa fuente. O sea, la fuente nos la dan las élites. Entonces, sí que las élites nos representan y nos hablan del pueblo llano, pero es su voz, no la del pueblo llano, que no tenemos su voz. O sea, no tenemos no solo su voz, porque no escriben, son analfabetos. Tampoco en el arte oficial no tienen cabida. Sí que es verdad que en el caso de la sexualidad, por ejemplo, hablando de relaciones sexuales, tenemos unos pequeños ostraca, unos pequeños documentos donde nos aparecen pues, hombres y mujeres copulando. Pero yo encontré para mi tesis doctoral, creo que estamos sobre la veintena de documentos en 3.500 años de historia. Entonces, claro, no es representativo y simplemente lo que tenemos es una pareja pues manteniendo un acto sexual normalmente cópula, ¿eh? No tenemos otro tipo de, de prácticas sexuales. Pero entonces, el problema es ese, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, del pueblo llano no conocemos nada. No tenemos sus tumbas, sus poblaciones no las tenemos, porque las poblaciones que tenemos son en parte gente de la élite. Entonces, es el gran desconocido. Y Egipto, bueno, siempre tenemos, a mis alumnos siempre les digo, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando solo de las élites, porque del resto de gente no tenemos información. Pero digo, a mí me parece una maravilla, claro. Para mis estudios, obviamente, es un APAX, es decir, es una cosa que aún discutimos lo que nos representa. Pero ya independientemente de que queremos saber lo que representa, hay gente que piensa que es un prostíbulo, yo creo que no, porque dudo que la prostitución, o como mínimo no podemos demostrar que la prostitución existiera en Egipto, a pesar de lo que se dice. Yo lo miro desde tu punto de vista, ¿no? Cuando se hacen estudios sobre las relaciones sexuales, por ejemplo, para nosotros igual es muy obvio, pero en el papiro solo mirarlo son 12 escenas y hay 9 actos sexuales. De los 9 tenemos distintas posiciones sexuales. Eso nos está dando una información, ¿vale? Porque evidentemente para nuestra sociedad, que ahora, a día de hoy, no hace 50 años, se entendía el acto sexual como un acto reproductivo solo, no como un acto de placer sexual. En el momento en que tú tienes distintas posiciones sexuales, lo que me está indicando que los egipcios no entendían el acto sexual vaginal, ¿se entiende? Como
y heterosexual, obviamente, que es lo que tenemos. No se entiende como simplemente reproducción, sino que hay una búsqueda del placer. Esas cosas son importantes a pesar que a nosotros nos puede parecer muy obvios, pero nuestros bisabuelos, bueno, había lo típico que la gente mantenía relaciones sexuales con una sábana, en la posición que llamamos del misionero, donde la pareja ni se veía el cuerpo, eso era puramente reproductivo, no había una búsqueda de placer sexual. Tú en el momento en que encuentras distintas posiciones sexuales, obviamente hay una búsqueda del placer sexual, y eso es importante. Bueno, son grafitos, hay dos grafitos en una roca que aparece, pues nada, no, pero es que no hay contexto, no hay nada, simplemente es una pareja copulando en distintas posiciones también, de nuevo, importante, a mí me parece importante la posición a tergo, que es cuando el hombre penetra por detrás a la mujer, es la más representada, cosa que universalmente en otras culturas no es lo usual, pero es la más representada. Y después pues, se trata de eso, de pequeños documentos de óstraca que seguramente un individuo, sea hombre o mujer, eso evidentemente no lo sabemos, pues hacía un dibujo. Yo siempre hago la comparación un poco, ¿no? Cuando vamos a los lavabos de la universidad y encontramos allí pues, falos dibujados o dibujos de estudiantes o estudiantas, pues bueno, pues sería un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que representa, pues la necesidad, supongo, de un individuo de crear eso. Eso no es arte oficial. Es pues como te haces un dibujito en un papel y ya está, ¿no? Pues sería un poco la idea. Después también es importante, sobre todo yo creo que es donde se puede sacar más información, es de los textos religiosos. Al contrario que podemos pensar, en nuestras religiones, ¿no? Yo no soy creyente, pero bueno, entiendo que nuestras religiones occidentales, ¿no? Religión occidental principal, no encontramos relaciones sexuales dentro de la Biblia, por ejemplo. Sí que hay, pero siempre aparecen de manera metafórica. En los textos religiosos egipcios, ya desde los textos de las pirámides, que es el primer corpus religioso, hay una divinidad que se llama Atum, que es una divinidad solar, que sale en el Nun, en su estado primigenio, sale solo y se masturba. Y aparece explicitado tranquilamente que el Señor se masturba y a partir de él pues aparece ya su progenie, ¿no? Que es Shu y Tefnut. Y hay actos sexuales expresados con verbos explícitamente dentro de todos los textos religiosos. Y a partir de aquí sí que se puede extraer cierta información, pero de la gente del pueblo y de la élite incluso, casi no tenemos nada, porque, bueno, porque las relaciones sexuales no pueden aparecer representadas en la iconografía. Son una prerrogativa de las divinidades, por eso sí que nos aparece explícitamente en los textos, pero no nos aparece en la iconografía oficial. Y a mi tesis lo que planteaba, y sigo planteando, es que el acto sexual para los egipcios está visto como masculino. Es decir, dentro o sea, el acto sexual es masculino, o sea, es el hombre el que copula. De hecho, esto tampoco tiene que extrañarnos porque, por desgracia, hoy día en nuestra sociedad aún ocurre, por desgracia. ¿No? La mujer queda como en segundo plano, evidentemente es partícipe, pero, por ejemplo, si evidentemente es la mujer como consecuencia o posible consecuencia del acto sexual, que es el embarazo y el parto, obviamente la mujer es la protagonista, porque no puede ser de otra manera. Eso ya es interesante, ¿no? Porque el acto sexual, que es una cosa totalmente compartida, pues es masculino y lo otro, bueno, que no es compartido, obviamente, pues será femenino. Aún así, yo siempre planteo, precisamente a través del estudio y el análisis de las distintas posiciones sexuales que encontramos, es que hay una búsqueda del placer femenino. ¿Vale? Por ejemplo, hay una posición, aparte del coito a tergo que ya he dicho antes, que da mucho placer a la mujer, pero también al hombre. Hay una posición en la que de manera frontal la mujer pone las piernas por encima de la espalda del... Sí, sin imagen es un poco difícil, pero la mujer está acostada o sentada, ¿vale? La mujer pone las piernas por encima de la espalda del hombre que la penetra frontalmente. Esa posición es una de las posiciones que la mujer tiene más placer sexual, ¿vale? Porque la penetración es muy profunda, tiene una estimulación del clítoris directa y casualmente o no, de estas pocos documentos que tenemos, esta posición se re mucho. Y en el hombre no tiene, también es verdad que los hombres pues, somos un poco más simples a nivel de placer sexual, simples entre comillas, obviamente es nuestra sexualidad y es lo que tenemos, pero la mujer tiene mucha más variedad. Entonces, claro, el hecho de que esta posición se repita mucho en cuanto al que al hombre su placer en el fondo tampoco varía mucho fisiológicamente, psicológicamente es otro tema, pero la mujer que sí que fisiológicamente tiene mucho placer.
Entonces, bueno, puede hacerse como hipótesis la lectura de que sí que, a pesar de que el acto sexual está visto como masculino, sí que se busca un placer, hay una búsqueda del placer femenino. Que eso no quiere decir, que también es otro planteamiento, ¿no? Que, bueno, también quizá es una cuestión de la visión del hombre hegemónico, ¿no? Es el hombre que puede dar placer y que da mucho placer a la mujer. Entonces aquí ya entraremos en otra discusión. Pero sí, parece, a pesar de que el acto sexual se entiende totalmente como masculino, pues yo creo que puede haber una búsqueda del placer sexual femenino, en una sociedad donde prevalece el hombre hegemónico y se acabó, y que me digan, a ver, siempre dicen, no, es que la mujer estaba en posición de igualdad, cosa que me parece terrible, porque yo siempre, cuando me dicen esto, digo, ¿pero tú crees que la mujer actualmente está en posición de igualdad? No. Entonces, ¿cómo pretendes que en una sociedad como el Antiguo Egipto, que es una sociedad estatal, una sociedad totalmente patriarcal, la mujer esté en igualdad de condiciones? Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuántas reinas hay en 3.100 años de historia? Tenemos a 3 reinas. Entonces, bueno, creo que ya con esto queda claro. Y si empezamos a analizar otras cosas, la mujer no tiene derecho a una tumba por ella misma, la tumba es del marido, lo que decía, la viuda queda desvalida en el momento que pierde un referente masculino, etc. La mujer, en principio, no tiene acceso a la escritura, que eso evidentemente te cuarta totalmente pues entrar dentro de la burocracia estatal, etcétera, 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 evidentemente. No podemos saber si griegos y romanos eran más lujuriosos que egipcios, porque lo estamos analizando a través de las fuentes. Claro, aquí tenemos un problema. En el arte griego, en el arte romano, o incluso si nos vamos a Mesoamérica, tenemos, o sea, figuras mucho más espectaculares sexualmente entre los chimú. Bueno, de hecho, en muchas culturas mesoamericanas, el arte, el sexo se representa explícitamente. ¿Qué ocurre en Egipto? Lo que comentaba un poco antes, ¿no? De hecho, en África, en las sociedades africanas antiguas ya ocurre. La sexualidad, no sé, el acto sexual no se puede expresar oficialmente, explícitamente, porque es una prerrogativa de las divinidades. Entonces, como es una prerrogativa de las divinidades, los humanos no pueden representarse de esa manera. Eso no quiere decir, evidentemente, que no lo hicieran. Por lo tanto, los humanos no se pueden representar de esa manera. Entonces, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, claro, eso no nos quita que los egipcios pues, fueran pues, más lujuriosos o mojigatos, como dices tú. No lo podemos saber. Es un problema de las fuentes de las que disponemos para hacer este tipo de análisis. Como no puedo representarlas porque es sexo explícito y es para las divinidades, lo que haré es toda una serie de imágenes, como las banquetes, las escenas de caza y pesca, etcétera, 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 que no hay un sexo explícito, pero hay una lectura simbólica sexual. Sí que es verdad que dentro de los papiros que llaman médicos, y a mí me gusta llamarles iatromágicos, encontramos una serie de recetas anticonceptivas. Recetas anticonceptivas siempre destinadas a la mujer, nunca al hombre. Pero aquí ya viene el primer planteamiento. Para los egipcios, y esto tenemos las enseñanzas, que son los textos en los que un maestro alecciona a un alumno de cómo debe ser el egipcio ideal, lo primero que nos dice es tener una mujer y tener familia. Es decir, la natalidad es importante para los egipcios. El índice de mortalidad de los niños y niñas egipcios es altísimo, altísimo, como en todas las sociedades antiguas. Grecia, Roma pasa exactamente lo mismo, y evidentemente el de la mujer. Es decir, para mí, los anticonceptivos estos que encontramos en los papiros iatromágicos no son la idea del anticonceptivo que tenemos nosotros de me voy de fiesta, ligo y uso un preservativo para, en este caso hablando de sexo heterosexual, para no dejar embarazada a la mujer, para no tener enfermedades sexuales, sino al encontrarlos en los papiros iatromágicos, que son médicos, entiendo que precisamente son anticonceptivos tan solo utilizados para mujeres que pueden tener problemas en el parto. Porque si no, no lo encontraría. O sea, ¿por qué lo encontramos? Lo importante es el contexto en el que lo encontramos. No lo encontramos en un contexto de fiesta, por decir algo. Lo encontramos entre los textos médicos. Es decir, entre curas del corazón, entre curas de los ojos, entre dolor de la espalda, y de repente me encuentro con anticonceptivos. Es decir, el anticonceptivo es una prescripción médica, seguramente para una mujer que pues ha tenido muchos partos, lo que sea, que tenga peligro de morir realmente en el parto, ¿vale? O si queda otra vez embarazada. Después también debemos mirar si esos anticonceptivos funcionaban,
porque realmente a mí algunos me parecen un poco extraños, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos que mezclan excremento de cocodrilo con hojas de acacia. Sí, se ha estudiado que la hoja de acacia tiene ácido láctico y esto cambia el pH de la vagina y puede matar a los espermas, pero nadie se fija que le están poniendo a la mujer durante 3 años, creo que son un excremento de cocodrilo en el interior de la vagina. O sea, a ver, claro que es anticonceptivo, esa mujer muere de una infección. Pero eso es otro tema, si esos anticonceptivos funcionarían o no. Lo importante en este caso, como entiendo que me preguntas, es eso. ¿Hay anticonceptivos? ¿Servían para lo mismo que para nosotros? No. No es la idea que nosotros tenemos, pues que vamos con el preservativo en el bolsillo y por si pasa algo, ¿no? Es otra idea totalmente distinta, porque la natalidad es muy importante. Porque entonces, los niños que logran vivir en el parto, muchos después morirán. Entonces, ellos tienen que perpetuar la especie, la cultura y evidentemente, la familia. Que queda un poco mal decirlo, pero en el mundo yo soy el único que hace, no quiere decir que colateralmente alguien trabaje este tema de manera puntual, obviamente, pero personas que se dediquen a estudiar relaciones sexuales, es que no hay nadie más, soy yo. Y al principio, pues todo el mundo me miraba un poco raro, porque si el loco este, ¿ahora qué hace? Y claro, evidentemente esto no llega al público en general, porque, bueno, es una cosa, un tema que tiene mucho gancho, obviamente, por lo que decías antes, ¿no? Porque seguramente somos una sociedad ahora hipersexualizada, es un tema de moda, Egipto también, pero claro, no llega al público en general. También es verdad que yo la percepción que tengo y he tenido siempre, a mí cuando les digo que hago estudios sobre las relaciones sexuales me dicen, pero si hacían lo mismo que nosotros. Claro, entonces ya partimos de una base mala, ¿no? Yo siempre digo que las relaciones sexuales es un connotativo cultural de cada cultura. Cada cultura tiene sus relaciones sexuales, su tipo de sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual que son distintivos culturales una lengua, la comida, la manera de vestir, también son los actos sexuales. Lo que pasa es que es el problema de la egiptología. Yo siempre digo que la egiptología es la disciplina de humanidades más carca que existe y mi explicación, que es una teoría propia, que igual me equivoco, se tiene que ver dónde nace, ¿no? La egiptología. La egiptología nace en Inglaterra, Francia, ¿vale? Siglos XVIII, prácticamente principios del siglo XIX, plena época victoriana, como Foucault dice, la época victoriana es el momento de más aversión a la sexualidad que existe en la humanidad, que es un poco fuerte lo que dice Foucault, pero bueno, puede ser, puede ser. Entonces, yo creo que siempre la egiptología queda entre las élites, ¿no? Así como otras disciplinas de las humanidades bajan un poco a la burguesía, como si dijéramos, estamos hablando de siglos XIX, sobre todo XIX, la egiptología queda mucho en la élite. Aún yo creo que se ve como una disciplina, o para mí es excesivamente elitista, ya económicamente. No sé por qué, seguramente por su nacimiento. Evidentemente las élites siempre son mucho más conservadoras que no la resto de la sociedad. Y por eso yo creo que a nadie pues, le acaba de interesar esto. Sí que es verdad que ahora en la egiptología, que también ha tardado mucho en entrar, están entrando los estudios de género, mucho más tarde que otras disciplinas de las humanidades, y ahora empieza la gente a hacerle un poco más de caso y a tener sensibilidad para estos temas, pero la realidad es esa. Mientras en Grecia y Roma, otras culturas, también es verdad que la sexualidad, la fuente es mucho más explícita y también da mucho más que puede llamar mucho más la atención que en Egipto, que casi no tenemos representaciones, pues en otras disciplinas ya se hace años que se hacen estudios de este tipo, en egiptología no. De hecho, yo también al principio, cuando iba buscando director de tesis, porque nadie me la quería dirigir por cuestiones morales y por cuestiones... Y mucha gente me decía, pero si no hay material. Yo decía, bueno, no hay material porque nadie lo ha mirado. Igual si lo miras sí que hay material. Y efectivamente, yo hice una tesis de casi 1000 páginas. Eso quiere decir que hay material. Entonces, es por eso, ¿no? Por puritanismo, no sé, es esta sensación de la egiptología que ya te digo, yo creo que es la cosa más carca que existe gente que aún me mira mal, en plan, este tío, que esto no es serio. Bueno, ¿por qué no?